Bienvenidos a Madres Radioactivas, el único podcast donde venimos a hablar de esas madres que dicen, ay, yo solo quiero lo mejor para ti. Pero misteriosamente uno termina con ansiedad, culpa y con ganas de mudarse para el carajo. Y no estamos diciendo que todas las madres son tóxicas, pero si mientras nos escuchas te acordaste de 3 comentarios de tu mamá, este episodio es para ti. Aquí vamos a hablar de madres, vamos a hablar de suegras, de tías, vecinas chismosas, de abuelas y toda figura materna que haya convertido el amor en una auditoría emocional. Hoy empezamos con la pregunta más importante. ¿Qué hace que una madre sea tóxica? Porque una cosa es que tu madre te diga que te lleves un jacket porque va a ser frío y otra es que te diga que sin ella tú no eres nadie. Hay Hay niveles que niveles y aquí aquí los los vamos a podemos medir. medir. Esto es Madres Radioactivas con María y Roberto. Por si acaso, yo no soy María, yo soy Roberto. Este es un podcast sobre familias, madres tóxicas, suegras intensas, noticias absurdas, películas, series, música y todo ese arte que nos recuerda que el trauma también puede tener soundtrack. Y aquí vamos a hablar con honestidad, con humor y honestidad, porque a veces lo tóxico viene disfrazado de amor, viene disfrazado de sacrificio, preocupación o de tradición familiar. Y porque en nuestras culturas latinas especialmente, a veces uno no sabe dónde termina el respeto a mami y dónde empieza la desaparición de la paz mental. Ujú. Y este podcast no es para odiar a las madres, es para entender patrones, reírnos un poquito de lo que sobrevivimos, aprender nuevos límites sin sentir que estamos cometiendo un crimen federal. Así que pónganse cómodos, bajen el volumen si su mamá está cerca y entren con nosotros a la zona de contaminación. Porque hoy no venimos aquí a diagnosticar a nadie, porque este no es un podcast clínico, ni María ni yo somos doctores. Esto es Ujú. más bien como un laboratorio emocional con cafecito, una diet coach, chismecito y protección espiritual. Pero sí queremos hablar de comportamientos. Es muy importante hablar de comportamiento, porque a veces la palabra tóxica se usa con demasiada facilidad y con mucha frecuencia. Y si alguien te dice que algo no te gusta, no necesariamente significa que es tóxico, pero Mm, si siempre te sientes pequeño, culpable, confundido o atrapado, entonces hay que aprender a aprender la Sí, alarma una alarma moral. nuclear, mija. Ujú. Porque una madre puede ser intensa, puede ser dramática, sobreprotectora, puede ser metida y todavía no necesariamente es tóxica, es que te ama de una manera diferente. Pero cuando esa intensidad se convierte en control, manipulación, daño constante, ahí pasamos de mami está preocupada a Houston, we have a problem. Tenemos un problema, yes. Y ahora llegamos a uno de mis segmentos favoritos, que es nuestra primera alerta nuclear, donde miramos el mundo y confirmamos que efectivamente la toxicidad familiar no conoce fronteras, códigos postales ni grupos de WhatsApp. Hoy, como es nuestro primer episodio, más que una noticia específica, queremos hablar de por qué las madres tóxicas se han vuelto un tema de conversación en las redes sociales, como TikTok, Reddit, en terapia, en películas, en podcasts, y hasta en los brunches donde una solo quería comerse unos pancakes tranquilas. Sí, porque es que hay mucha gente que se está haciendo como que no hacemos muchas preguntas y eso fue parte de lo que inspiró entonces el podcast. No tan solo de que venimos de hogares donde la toxicidad ha sido parte de nuestra inspiración para todo lo que hacemos. Pero, ¿por qué tú crees que la gente habla tanto de las madres tóxicas? Creo que porque muchos hemos pasado por traumas, hemos vivido situaciones que ameritan que se hable del tema, hemos crecido, hemos madurado, somos adultos y ahora hemos podido ponerle nombre a lo que nos pasó. Algunas Sí. personas han ido a terapia y eso les ha ayudado a sentirse como que, oh, wow, yo sí viví un trauma. Yo también pienso que antes la gente no se atrevía a hablar abiertamente al respecto porque nos ponían esta idea y este romanticismo de las relaciones entre padres e hijos, porque nosotros tendemos a romantizar las relaciones. Eso Y es así. entonces ahí nos dicen desde niño que madre solo hay una, que tienes que respetar a tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá. Y la imagen de la madre está como glorificada, es como vamos a poner un dios en la casa, que no se puede cuestionar, que no se le puede decir nada. So que me imagino que ya incluso llegando a la adultez no nos atrevemos a decir las cosas que pasan dentro de la casa, lo que estamos pasando, lo que estamos
hasta cierto punto sufriendo los traumas y todo lo demás. Pero entiendo que también es algo, pues, lamentablemente algo cultural. Nos enseñan que a la madre se le respeta, que pues que madre y se honra a madre y padre. Toda esa historia que hace La que pues, no mamá, importa lo que pase, el concepto uno de la mamá luchona. la historia de la madre que es luchona, que no se le quita el mérito a las que fueron luchonas, Sí, mamá simplemente luchona con las 3 bendiciones. sí, pero sí, se piensa o se les inculca a los niños desde muy temprana edad que la madre hay que respetarla no importa qué. Lo mismo el padre. ¿Y tú crees que antes había menos madres tóxicas o es que simplemente nadie hablaba de eso o era algo normal? Nadie hablaba de eso. Hemos evolucionado a un punto donde se siente la comodidad de hablar de muchos temas. Por eso ahora la gente dice, ay, pero esto antes no sucedía. Y no hablo solo de las madres, de otras cosas que la gente se siente pues en la capacidad de hablar ahora. Y es por eso, porque la gente, hay una mentalidad más abierta, como te digo, lo que es ir a terapia ahora es más frecuente, más común. Sí, la Eh, gente la gente comparte como compartimos tú y yo nuestra experiencia, la Ujú. gente abiertamente. Antes yo no me atrevería a decir lo que pasaba en casa, pero No. ahora yo abiertamente, pues, hablo al respecto. Y yo siento que incluso los niños están mucho más abiertos a decir las cosas, las generaciones más jóvenes, y ya se Ujú. perdió hasta cierto punto, no sé si para bien o para mal, esa raya donde un hijo no se atreve, hoy día un hijo se atreve a decirle a los papás: "Mira, esto no me gusta, A y estás poner haciendo límites, esto que no me sí, gusta", a poner ¿tú me límites, entiendes? Y sí. yo lo hice de niño, yo sí lo Ujú. hice, y Que no es lo común, porque que yo, no por es lo ejemplo, nunca común. pude poner límites cuando era niña y adolescente, incluso en mis 20 fue difícil. Ahora en mis 40 pues, me siento cómoda y lo madura suficiente para entender muchas cosas y estoy en un proceso de sanación que obviamente me permite, poner límites. Ujú. Yo la última vez que lo hice tenía 13 años, y después que lo hice supe que me tenía que ir de mi casa, porque lo que venían me iban a coger la esta cara de panderete pentecostal. Ese es el problema, cuando uno siente también que depende de ellos, es más difícil porque sabes que vas a perder. O Eso es sea, ellos correcto. te pueden poner límites porque eres menor. Te pueden decir, ah, no, pues entonces estas son cosas que no vas a poder hacer porque te estás poniendo muy grosero, porque esa es la reacción. Piensan que uno se está volviendo grosero, que uno, punto, está perdiendo el control. Y de eso se trata. Las madres tóxicas se dan cuenta que están perdiendo el control Ujú. y eso trae como consecuencia unas acciones de su parte que entonces uno sabe que no quiere vivirlas y uno entonces se deja controlar porque no hay de otra. Cuando uno Sí. depende de esa persona es muy difícil. Y también hay muchas cosas que se justifican con frases como: "Ella es tu mamá". Es como que sí Ujú. es mi mamá, pero ella no tiene por qué tratarme de la Y manera que me trata. yo te parí y me tienes que respetar porque yo te parí. Sí, yo nunca soportaba cuando yo iba donde personas a decirle: "Mira, tú sabes, esta situación me está pasando en mi casa", específicamente con lo del alcoholismo y otras cosas que pasaron en mi casa que después estaremos hablando cuando nos toque. Y me decían: "Sí, pero ella es tu mamá". Y madre Exacto. solo hay una, y Y tienes madre que solamente. respetarla, y ella es tu mamá. Y es como que sí, cabrona, pero me estoy jodiendo, me está pasando esto, tengo 9 años, y esto está Ujú. pasando en mi casa, pero ella es mi mamá. Y con el ella es mi mamá, yo sentía que los adultos, y ahora lo pienso, era como que tienes que aguantarlo, y yo, aunque soy un adulto consciente y sé lo que estás pasando, no me voy a meter. Eso también, pero también es bien fácil ponerse como una mascarilla y no ver lo que está pasando a tu alrededor o entender que es normal porque así se criaron ellos antes Sí, también. y entonces piensan que eso es normal y que esa fue la manera en que te criaron, pues le toca a la próxima generación Eso pasar es por lo mismo. correcto. Sí, no, y lo peor de todo esto es que a veces, mira, en el caso mío y de amistades y familiares que tengo, que yo veía ciertos comportamientos, tanto en mi casa como en otras casas, eh, los padres faltándole el respeto a los hijos y Mm. porque yo te amo, yo te parí, no se fomenta
el pedirle perdón a un hijo cuando le has fallado, porque tienes que aguantar todo lo que yo haga. A mí nunca me han pedido perdón. La manera de pedir perdón siempre fue comprándome cosas como para, tú sabes, como para compensar, pero la palabra te pido perdón, perdóname, nunca ha salido de su boca. Yo nunca la escuché, Mm, yo nunca, de verdad que yo nunca la escuché. Era como que no, y lo más gracioso es que después uno intenta tocar esos temas de adulto, ya uno mm. como un adulto de cierta edad, y los papás, amnesia, yo nunca Amnesia hice eso, total, nunca eso, yo jamás en la nunca vida. hice Yo eso, nunca te yo toqué, yo nunca te nunca dije hice eso, eso, ¿en qué momento? Jamás que jamás se pasaron yo, sí. yo, no, de verdad que esa es la cosa más Eso eso veo que es como muy frecuente. Veo demasiado, que es como que muchos padres tienen amnesia, yo creo que es algo bien general, más allá del ser tóxicos o de ser narcisistas o lo que sea. Entiendo que es algo bien muy común. Creo que es sí. una amnesia, a propósito para no poner hablar del tema, punto. Sí, no, no, no. Y a veces yo siento que hay muchas frases que se utilizan para justificar todo este tipo de comportamiento y toxicidad en la casa. Entre ellas, madre solo hay una. ¿Cuántas veces yo me dijeron esa mierda? Y no hay cosa que más yo odio. Sí, madre solo hay una. Ah, Ujú. ¿sabes? Sí, porque es por el toto de donde salgo. En mi caso, cesárea, yo no toqué el toto. Yo sí, Tú tocaste el toto. yo sí, a mí me tocó, sí, Y eran los puedo 80 decir. tempranos, o que eso estaba más pelú. ¿No te quedaste así agarrada? Ya, En fin, probablemente. aunque a veces las afectan, pienso yo. También, pero yo nací en Alemania, yo no sé allá si afeitan o no. No, en Alemania el afro estaba de moda. No, yo no toqué el toto. Yo vine a tocar el toto ya más de adulto, Sí, no, no, ya un eso yo ratito no, nada a más. mí después de ahí no me tocó, así que, ¿qué puedo ¿No te decir? tocó el toto? ¿Nunca has No, vuelto a tocar un toto? no, el Eso es mío. otro tema más. Eso es otro tema. Otra cosa también, ella hizo lo mejor que pudo. Mi mamá tenía una amiga que eso era lo más que ella me decía a mí, ella está haciendo lo que ella Lo puede. mejor que ellas Y yo, pueden, pero exacto, claro, lo que pasa claro. es que el hecho de que se hayan sacrificado de ciertas maneras, como tener 2 3 trabajos para poder mantenerte, no sé, te di techo, comida, no terminamos viviendo en qué sé yo, en sitios específicos, pero la realidad es que sí vivimos en malos lugares y sé que no fue a propósito, y no estoy diciendo que ella no se esforzó, porque tener 2 y 3 trabajos es algo grande, pero no, hubo muchos comportamientos muy fuertes, tú sabes, ese sacrificio era como realmente no era, ¿cómo te explico? Era como para ella un trofeo Ujú. en el que ella podía utilizar esas palabras para decir: "No, porque es que yo tengo 2 y 3 trabajos, y mira cómo yo me sacrifico por mis hijos". Está bien la parte en la que nos dio, tú sabes, techo, comida, educación, ropa, etcétera. Pero había como una segunda intención, siempre estuvo ahí, y eso yo lo he ido identificando ahora de adulta. Pues ahora que Ujú. identifico que tuve una madre narcisista, sí, es algo que sí. Sí. También otra frase que se utiliza mucho, tú tienes que perdonarla porque es tu mamá. ¿Tú sabes cuántas veces en esta vida a mí me dijeron eso? Mi madre en este momento, ¿verdad? No está con nosotros, está en otro plano. Pero tú sabes cuántas veces a mí me dijeron que yo tenía que perdonarla porque ella era mi mamá. Es algo muy común, es Y yo algo es muy como que común. no, sí, no, yo entiendo, y se romantizan las relaciones. Nos En la dicen, comunidad latina y hispana es algo que, pues, sí. no. También está eso, después que seas padre o madre, tú vas a entender. Pues tú sabes que no tengo No, muchacho, yo no tampoco. O parí, sea, esa es no otra tengo parte del trauma, biológico. eso es lo que no entienden. Parte del trauma es que, o sea, o te conviertes en un padre diferente al que tuviste, que eso pasa. Sí voy a tener hijos, pero esos hijos yo los voy a criar muy distinto a como me criaron a mí, que tengo ese background en mi familia. Y está el que dijo: "No", como a mí, pues me tocó la peor parte por ser la mayor y me negué. Yo dije: "No, esto no es para mí. A Siento que mí tengo demasiada carga para pasársela a otro ser humano". Eso es horrible, sí.
A mí, en mi caso, es bien extraño porque nunca quise, pero me estoy disfrutando mucho a los hijos de mi esposo, a mis hijos, que son mis hijos, Ujú, y a mis nietas, ujú. ¿tú me entiendes? Y yo digo en mi mente: "Coño, de lo que yo quizá me cohibí porque yo tenía pánico a yo convertirme en mis padres, Claro. yo tratar a un niño de la manera en que obviamente, Ese nos pánico trataron a yo nosotros lo en la tuve, casa". y ese pánico yo lo tuve en la universidad cuando empecé, porque yo en mi Quedaste mente preñada, suelta. lo que tenía exactamente era como no voy a comprometerme con nadie más allá de una relación regular, no me voy a ir a vivir con nadie, no me voy a casar y no voy a tener hijos, porque yo me veía teniendo un muchacho tras otro y nunca terminando los estudios, y Celibato, no quería revivir eso, o sea, el mismo patrón. Y aparte que yo le tenía pánico a mi mamá. O sea, la idea de que yo decirle que yo me iba o a casar o a ir a vivir conmigo, con alguien, era como que no, no, el miedo era grande. qué horrible, qué horrible. Pero Ay, me tú sabes, disfruto a mi sobrino sí, es que y uno me doy cuenta encuentra dónde que poner esa energía. sí, me lo disfruto, aunque también me hace ver que tomé la decisión correcta. Y todos los días, no te Por preocupes, eso, o sea, todos los sí, días. sí, Ahora, otra de las frases que nos gusta tanto que nos repitan: "Yo te parí, me debes respeto". Yo pienso que el respeto es de los 2 lados. Yo te exacto, parí, pero yo no pedí que me parieras. eso es así. Pero cuando el toxicismo ya es más allá de la falta de respeto, son personas que tienen sus propias issues y que pues no saben cómo manejar el ser un una persona responsable de niños, de otros Ujú. ser humano. Y bueno, Sí, y ahí es definitivamente donde viene la otra frase que menos yo soporto, la de: "Yo sufrí por ti. No sabes todo lo que yo he sufrido por ti". Mira, puñeta, yo no te pedí que sufrieras eso es por así. mí. Y ese modo víctima, el fucking modo víctima. Se victimizan para manipularnos, manipular nuestros sentimientos. En ese caso, y con todo el respeto, yo siento que yo fui bien diferente a ti en la crianza porque yo no me dejé, Sí, pero tú eres tú, Roberto, manipular, y ni eso victimizar, ni todavía nada. tú viniste siendo ya un hombre de 50 años en el cuerpo de un niño. Y lamentablemente no todos tuvimos eso. Yo, el Sí. hecho de haber tenido una madre tóxica me hizo una persona tímida, me hizo una persona insegura, me hizo una persona, pues, tú sabes, fácil de controlar. Y eso se me Erótica. reflejó en mis relaciones, tú sabes, Ujú, porque, pues, no podía, era el miedo ese de hacer algo mal que la hiciera enojar y que, ¿me entiendes? Tengo recuerdos que digo, hice cosas como una niña y para ella estaban mal. El que me abriera los ojos porque, estaba o jugando mucho o siendo muy feliz, ujú. y eso era too much, tú sabes. Sí. Según ella eso Sí, era que acting up. cierta culpabilidad que uno Ujú. siente Pero sobre tú, obviamente que tenías la personalidad perfecta para salir más sano de eso que yo. sí, yo pienso que tiene que ver con yo siempre le doy crédito a los abuelos. Mi abuela, que falleció cuando yo Ujú, tenía 8 años, ella estuvo ahí durante mi desarrollo y mi personalidad. Eh, y ya para el tiempo, cuando mi abuela ya no estaba, ya mi personalidad estaba creada. Ya yo tenía unas metas y yo siempre sabía que yo iba a salir de Guayama, de mi pueblo, y que yo iba a salir adelante, me iba a ir a San Juan y de estudiar y bla, 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 bla. Y yo lo sabía desde que yo era niño. Al ujú, punto que todas mis amistades cuando yo me gradué de high school se fueron para Mayagüez a estudiar ingeniería al oeste de la isla. Y yo no, yo me fui para San Juan, donde yo dije desde niño que yo me iba a ir. ujú, O sea, es que era como, ya yo tenía mis metas y yo no iba a permitir que nadie, incluyendo mis padres, su toxicidad y la manera en que intentaron criarme, me fuera a afectar nada de eso. Porque mira, hay ujú, frases que vienen con, como digo yo, con las chancletas emocionales integradas. Ese yo te parí. Es es que no puede ser una tarjeta de crédito ilimitada para faltarnos el respeto a nosotros los hijos por más de 40 años, aunque ujú. yo no he llegado a esa edad. Oh, por favor, sí. So que Pero la cosa es que, como mencioné ahorita, ellos vienen con sus propios traumas, tú sabes, traumas de mm, la niñez, precisamente muchos de ellos por culpa de sus padres, pero eso no les da la licencia, aunque no lo entiendan, no les da licencia para convertirse en el villano o sea, del origen de otra persona, de quién esa otra persona es,
va a ser. Ujú. Y es bueno, hay ahora mismo una alerta nuclear así de como estamos viviendo una época donde la gente está empezando a nombrar lo que antes se tragaba en silencio y cuando uno nombra algo también empieza a quitarle poder, tú sabes. Así mismo es. Y con este pensamiento de María tan brillante, nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos ya pronto con la zona de contaminación. Ay, este es el segmento donde hablamos de nuestras propias experiencias. Así que pónganse el traje protector porque hemos entrado a la zona de contaminación. Porque uno no crea un podcast llamado Madres Radioactiva porque tuvo una infancia con comunicación saludable y meriendas orgánicas. Aquí vamos a hablar de nuestras madres, no para destruirlas, sino para entender los comportamientos que nos marcaron y cuáles hoy podemos mirar con distancia, con humor, con un poquito de terapia imaginaria. Así que bueno, vamos a comenzar. Y yo voy a comenzar a hacerte unas preguntas, María, para que conozcan un poquito sobre ti y por qué carajo estás en Madres Radioactiva. Porque vamos a comenzar hablando de cómo fue que empezamos a notar que algo no era normal. Mm, María de mi vida y de mi corazón y de mis entrañas. ¿Cuál fue ese primer momento donde tú pensaste, esto no es solo carácter fuerte, esta pendeja a mí me está afectando? Desde siempre, desde niña, desde que iba a la escuela y formaba estos escándalos por cualquier cosa, y yo veía que los padres de otros niños no eran así. ¿Cómo que escándalo? Escándalos por Dame cualquier un cosa, ejemplo. por por Dame un ejemplo notas, preciso. porque no le parecía que un maestro estuviera, siendo, un buen maestro conmigo, que me estuviera afectando las notas, etcétera. Por ejemplo, una vez María, en una ocasión espérate, cuéntame, no. Hay una sí, historia que a mí me gusta de tu mamá y todos los que nos esta están ocasión escuchando tienen que escuchar. Ella no fue a la escuela a gritarte en la high. en la high, pero esto empezó mucho antes, o sea, Ay, cuando pero la de la estábamos en high el es bien colegio en el colegio Corazón de María, que era un colegio católico, donde amén. estuvimos en momentos intervalos, mi hermano, para ese tiempo, yo creo que él estaba como en primer grado, si no me equivoco. Y mi hermano, muy inocentemente, tomó un examen y lo terminó antes que todo el mundo. Y muy inocentemente, pues él como que se aburrió porque todo el mundo todavía estaba contestando el examen y él decidió sacar su libreta para verificar si había contestado bien las preguntas. Y mi mamá pues recibe la queja de parte de la maestra y mi mamá le bajó los pantalones a mi hermano, lo dejó literalmente con las nalgas afuera y cogió el zapato y le entró a zapatazos delante de la maestra y de todo el mundo. Yo recuerdo el bochorno tan grande que yo sentí cuando eso sucedió. Sí. Holy Pero lo shit. de la escuela superior fue una de las muchas otras de los muchos otros momentos. En ese caso ya yo era más grande y ya los padres no se presentaban a la escuela con tanta frecuencia. Y yo no sé, mi mamá tenía una manera de ver la vida en ese momento de mi vida en el que ella por alguna razón pensaba que mis amistades eran las peores del mundo y me iban a afectar tú sabes, mi crecimiento y mi personalidad y me iban a llevar por el mal camino. No sé por qué, porque ninguno de ellos era así. Pero un día se presentó a la escuela y yo estaba sentada en el segundo piso de la escuela superior en un sitio donde ella no me quería sentada, porque, pues, No me ella quiero se reír. empeñaba sí, ella se empeñaba que yo pasara mi hora de almuerzo sentada en un banquito en el primer piso, al lado de una señora que era como la encargada de una niña que asistía a la escuela que tenía impedimentos, y era amiga de ella la conocía de algún sitio, y ella, So, pues, ella pensaba que yo técnicamente tenía que quería que sentarme tú al lado de comieras esa con señora ella. durante una hora y pasar mi hora de almuerzo ahí. Pero yo no hacía eso, yo hacía lo que yo quería, que era estar con mis amistades en el segundo piso, y no hacíamos nada, era Pudiendo. simplemente sí, estábamos simplemente sentados hablando de cosas, no hacíamos nada malo, y yo no salía de la escuela en ese periodo de almuerzo. Y bueno, nada, ella se apareció, parece que preguntó por mí, alguien le dijo que yo estaba en el segundo piso, y desde el primer piso empezó a gritar mi nombre
y toda la escuela era en el medio de la escuela. Había una glorieta justo al lado de ella que estaba llena de gente, gente que me conocía desde la niñez, que estudiamos juntos desde en diferentes escuelas. Y yo tuve que bajar la rampa desde el segundo piso al primer piso lentamente mientras toda la escuela me observaba. Y ella, mientras ella gritaba: "¿Qué tú haces allá arriba? Yo te he dicho que yo no te quiero allá arriba, que si no sé qué más". Fue un Ella es momento bien mágica. humillante Ujú. para mí y obviamente, pues, ¿sabes? Nadie me dijo nada, pero todo el mundo me estaba observando. Es una de las ¿Y muchas historias que tengo. y tu mamá usaba más culpa, crítica, silencio, Todo el control o tiempo, drama? todo el tiempo, todo junto, todo, el Ella tenía drama, la combi eh, completa. la combi completa, el drama, pues, obvio, como te dije, eso fue como un drama para ella. Lo segundo, claro, la culpa, que si yo me jodo trabajando por ustedes, que si tú sabes, ese tipo de cosas. Y encima de eso, pues todo lo demás. El silencio, hubo momentos de mi vida donde el silencio y la crítica, uf, no había momentos importantes míos que yo pudiera compartir con ella donde no existiera una reacción crítica o un comentario hiriente, aunque le estuviera compartiendo una buena noticia, sí. Hay muchas de Okey. esas historias. ¿Qué frase de tu mamá tú todavía tienes grabada en tu mente? Oh my God, Además de la palabra esa era su palabra favorita. Esa era la puta. palabra más que usaba con más frecuencia para herir, sin justificación, claro está. Porque tú Tú eres sabes, una niña. los hispanos exacto, y los hispanos, por alguna razón, esa palabra se usa con esa intención, con la de lastimar y la de herir, sí. Pero sí, mi mamá muchas, es que depende de la situación. ¿Y Y había sí. algo que tú hacías, o que, o sea, que tú hacías que siempre se convertía en conflicto? ¿Había algo en específico que a ella le molestaba que tú hacías? Lo que pasa es que Además de respirar. yo pasé yo pasé un proceso, pues, recuerda, mis padres se divorcian cuando yo era una niña y éramos 5 hijos. Yo, al ser la mayor, Demasiado. pasé a ser la encargada de mis hermanos. Tuve que aprender a cocinar, tuve que aprender a estar a cargo de una casa, a tomar decisiones como adulta cuando no me correspondía. Y entonces, cuando entré a mi adolescencia, entré con mucha rebeldía, porque venía arrastrando muchas cosas. Venía arrastrando miles de cosas, o sea, el ambiente tóxico en mi casa, el abuso emocional, también el abuso físico, porque de eso hubo. Y entonces llegué a la adolescencia con toda mi rebeldía. Ya no quería hacer nada, ya no me quería hacer cargo de mis hermanos, ya no sé. O sea, llegó un punto en el que sí, pues ella eso lo tomó como algo bien negativo. También el hecho de que al yo tomar decisiones como adulta cuando era niña, pues ya yo de adolescente quería tomar decisiones como adulta. Y ella quería ponerle un freno a eso cuando ya no podía. Y entonces comienzan más los conflictos, las peleas, las situaciones, el hecho de que yo pues empecé a tomar decisiones como no quería ir a la escuela o no quería hacer ciertas cosas. Y eso trajo pues que ella estuviera más alerta a la hora de verificar que yo estuviera haciendo las cosas como debía. Sí, sí, que se refleja en el comportamiento todo lo que está pasando en casa. ¿Y tú sentías que tú, incluso, te la voy a hacer esta pregunta, pero te la voy a hacer en dos términos, de dos formas? Ujú. ¿Tú crees que tú podías ser tú misma frente a ella y hoy día tú sientes que tú puedes, ya siendo una mujer de cierta edad, tú puedes ser tú misma delante de ella? Nunca, nunca sentí que Qué podía ser yo triste. porque no era algo que le parecía, o sea, el que yo fuera Ok. yo no le parecía, no. Ay, compórtate, siéntate, ¿qué es eso? No seas ridícula. Ese tipo de cosas. Uno deja de ir, de poner, uno empieza a ponerse chiquito, tú sabes. Ujú. Entonces también estaba el hecho de que yo siempre, pues tuve una personalidad un poco, considerada un poco weird, que ahora de adulta, después de vieja, entiendo que viene porque soy neurodivergente, pero nadie se tomó la molestia de tratar de entender qué era lo que me Sí, estaba porque todos éramos sucediendo. malcriados. Todos Y éramos él, malcriados. sí, o que era rara, e incluso ella en un momento dado tuvo una conversación con ella donde ella trató de explicar cómo yo era cuando niña y se le hizo tan difícil encontrar una palabra
pausó y me dijo: "Es que tú eras rara", así me dijo. Y yo: "Okey, siempre me he sentido rara", pero ahora entiendo que también habían unos problemas que no los entendió ella nunca, ni me llevó a recibir, ayuda. Y entonces, pues, eso trajo conflictos también, Ujú, porque cuando una persona neurodivergente la fuerzan a comportarse de una manera, es muy difícil, o sea, uno uno qué hace, o sea, hay unos arranques de comportamiento, o te encierras, que es lo era lo más fácil para mí, encerrarme, eso era más ujú. fácil para mí. Sí. Sí. Okey, interesante. ¿Y ahora tú tienes alguna pregunta para este bello servidor que está aquí, ya que hemos descubierto tantas cosas de ti? Bueno, poco a poco, durante este podcast, iremos conociendo más sobre ti y otros invitados con madres tóxicas que se atrevan a estar aquí con nosotros. Pero, ¿tienes Sí. alguna pregunta para este servidor? Bueno, como por ejemplo, ¿qué comportamientos, de tu mamá tú identificarías ahora como tóxicos? Pues mira, yo voy a decir que mi mamá era como rara. Ujú, Yo voy a empezar diciendo que mi mamá creció, obviamente, pobre en Guayama, pero hermosa. mm, Y yo siempre digo, mientras más linda la mujer, más tóxica es. Esa es mi teoría. ajá, Eh, pero hoy día, muchos de los comportamientos, y analizando mucho, obviamente, ya como adulto, ya mi mamá no está aquí, mucha de la toxicidad es como consecuencia de el comportamiento adictivo y de su problema de alcoholismo. ujú, Y entonces yo pienso que muchas de esas cosas de crear el ambiente tóxico tiene mucho que ver con la enfermedad del alcoholismo en la casa. Nosotros crecimos con una madre alcohólica, punto. Así tan frío, tan lindo, tan hermoso sí, como soy, vengo de un hogar donde mi mamá era alcohólica. ujú. Y, obviamente, el ambiente fue tóxico siempre. No hubo un momento que tú dijeras: "Okey, esto empezó en este momento específico", simplemente Hubo, sucedió. hubo, como te digo y te mencioné anteriormente, en la niñez hubo un poco más de estabilidad porque mis abuelos estaban bien pendientes. Ujú. Y en la Estaban mía bien. también, eso lo puedo decir, mis abuelos fueron como esos momentos con mis abuelos maternos fueron lo que me ayudó mucho a sentir un poco de normalidad Ujú, sí, sí. sí. Fueron muy buenos abuelos, la realidad, sí. Ujú. Eso fue, yo creo que lo que nos salvó a nosotros, a ambos. Y en el caso tuyo, las situaciones eran, o sea, como de gritos, de cosas físicas, usaban la manipulación. Entiendo que una persona adicta usualmente usa la culpa y la manipulación. Bueno, hubo mucha culpa y hubo mucha manipulación. Gritos, no tanto porque mi mamá era una persona que en ese entonces, mucho el que dirán, que nadie sepa, mucho pellizco, mucho te cojo en casa, tú vas a ver cuando lleguemos a casa, Ujú. mucho ese tipo de Amenazas. comportamiento, mucha amenaza. A veces las amenazas las cumplían, a veces no las cumplían. Hay que entender obviamente que yo tengo el double whammy de la neurodivergencia, yo soy autista y también tengo déficit de atención y hiperactividad. Y pues yo no era un niño fácil y mi problema era el peor para ella, nunca compaginamos. Mi lengua es larga, digo Ujú, todo lo que pienso y yo todo lo cuestiono. Ya tú sí. me conoces, tú sabes cómo Ujú, soy yo, todo ujú, lo cuestiono. Y eso no va mucho con una persona con comportamiento narcisista, no va mucho con una persona que le gusta aparentar, porque yo no tenía ese filtro donde, o sea, yo le iba a cuestionar algo, yo se lo iba a cuestionar delante de quien fuera. Y eso en casa no se podía. Y no ujú, tiene nada que ver con niño malcriado, etcétera, y madre normal que quiere reprimir a su hijo, sino que pues el castigo era un poco diferente a lo que tú pudieras. No había entendimiento, es lo que quiero decir. ujú. Entonces, los límites en tu casa se manejaban de manera errática, Exacto, dependiendo del estado de ánimo. de ánimo y Habían te había veces donde no tomado.
habían días donde mi mamá se desaparecía 2 semanas y no había ningún límite en mi casa, a nosotros nos compraba alcohol desde que éramos niños. Yo sabía lo que era beberme un Bacardi Breezer del sabor Sax on the Beach, que tenía un poquito de melocotón, a los 10 años, porque mi propia mamá me lo compraba. A los Sí, 10 años nos dejaba un ujú, montón de niños en una casa, mientras los padres pensaban que estaba ella ahí, se iba con algún novio ya cuando mis padres divorciados y todos tomando alcohol en una casa. Era mi mamá era la madre más cool para todo el mundo, a mí lo que me daba era una vergüenza que tú no tienes idea. claro, eso sí, lo Sí, puedo entender, sí. ujú. Y entonces, como que, ¿qué cosas eran normales en tu casa, o por lo menos lo que se consideraba normal, que ahora tú dices: "Eso no estaba bien"? Que, bueno, entiendo que lo de comprarte alcohol debe ser como uno de los más grandes, desde que eras Yo niño. digo, comprar alcohol, irse a casa de un novio por mucho tiempo y nosotros solos en la casa, cosas tan graciosas como mi mamá no está bien. Una vez yo quería un Nintendo, el Super Nintendo, Ujú, y entonces yo creo que ya tú te conoces esta historia, yo he escrito al respecto, digo, recuerdo. yo creo Ujú, que esto es lo más gracioso del mundo. Pues mi mamá, ella no le gustaban los juegos de video y ella no ujú, quería que mi papá gastara dinero en ese juego de video. So, mi ujú. mamá se sentó conmigo y me dijo: "Mira, yo te voy a decir una cosa, los juegos de video lo compran los papás a los hijos feos, para que se queden en la casa pegados al televisor jugando juegos de video y no los expongan a la calle, pero tú no eres feo. Mm, Tú deberías estar en la calle y la gente debería estarte mirando". Y yo: guau. "Ay, qué cool". So, ¿qué hice? Mi papá me compró un Super Nintendo con el juego de Mario World y yo fui, lo devolví a Kmart en Guayama cuando existía Kmart, y me compré un escritorio, me compré lápices, bolígrafos, y preparé mi cuarto con un escritorio para escribir, que a mí me gustaba mucho escribir. Pero todo porque mi mamá me dijo que yo era bonito y que los juegos de video eran para niños feos. ¿Y tú entiendes que ahora que mencionas eso de la escritura, que eso te ayudó, te salvó? Y lo pregunto porque cuando yo era adolescente, eso me salvó también. El escribirme era mi outlet. Pues yo lo que pasa es que yo siempre he visto incluso el trauma y la niñez mía de una manera bien cómica. Yo no Ujú, vine a saber que era trauma hasta adulto. Yo me burlaba de las estupideces que hacía mi mamá, de las cosas que decía mi mamá, de las cosas que decía mi papá, de las cosas que hacía mi papá. Yo siempre me burlé de ese comportamiento y hasta cierto punto yo nunca permití como que me afectara porque utilizaba el humor para manejarlo. Y entre el humor, la escritura, etcétera, el trauma se fue diría que desapareciendo, porque yo no puedo decir que yo soy una persona que pienso en eso, que me río de eso, porque yo digo: "Tía, ujú, la gente que es bien estúpida". Incluso ahora de adulto, hasta busco entenderlos un poco más, ujú, la ignorancia y la estupidez de mis padres, sí, pero no siento eso. Yo siento como que, pues, tú sabes, ujú, sí tenía el arte, y el arte era, pues, mi enfoque. okey, sí, sí. Y Sí. entonces, ¿qué recuerdas como gracioso y qué cosas todavía tú dices: "Eso me dolió"? Eso, yo pienso que gracioso como tal. Bueno, más fácil es recordar lo pocas cosas que me dolieron y fue mi último semestre de high school, yo estaba como que en el abandono, como que solo, viví en la casa de mi abuelo solo. Sí, No recuerdo que me tenía contaste no que tenía supervisión que de te adultos. dejaron viviendo solo en una casa vacía. Sí, Sí, sí. mi papá me llevaba $20 diarios y yo no tenía supervisión de ningún adulto. Yo estaba solo en una casa. Pero ya Ujú, estaba a punto, ya estaba cogiendo clases en la universidad, so que, pues yo decía, esto es temporero. Yo me acuerdo que yo me decía, coño, yo llegaba a esa casa solo y yo decía, esto es temporero, esto ya se acaba, ya yo estoy en la universidad y esto yo lo dejo aquí en Guayama y ya me voy para San Juan. Cosas que me dan risa, un montón de cosas a mí me dan risa y las he escrito como las cosas. Mi mamá con su alcohol nos hacía unas cosas que no eran graciosas, cosas como los juegos que ella se inventaba. Me agarraba a mí y a mi hermana y empezaba a jugar el que más gotitas de vela aguantara en los dedos, en las manos, y eso nos echaba esa cera caliente en las manos, y ese era el juego. Wow, ¿quién sí. aguanta más dolor? Era puro abuso. Otro era sí, pero no lo veíamos así, era como que: "Ay, Claro, yo coño, mi sé. hermana ganó de nuevo, qué jodienda, yo quiero más". Y yo practicaba cuando ella no estaba para ver si aguantaba más de 3 gotitas, pero yo a la tercera gota, al sol de hoy todavía no aguanto. Otra cosa eran sus consejos, los consejos eran graciosísimos.
Una vez yo sin querer vi a mi abuelo orinando, y era un viejo orinando, y yo dije: "Oh my God, mi pene se va a poner así". Y yo corrí donde ella y le pregunté, y mi mamá me dijo: "Nene, agárrate vitamina E, las pastillas de vitamina E, la la abres y te pasas ese aceite en las bolas, básicamente". Y yo me voy para la escuela el otro día, lo que tenía una sancochadera de aceite entre las bolas que yo no podía bregar con eso. Y yo te garantizo que la cabrona lo hacía para burlarse, porque también tiene un sentido del humor Probablemente, era como bien una f manera bien villana, como bien bien como de crueldad, graciosa, como una cosa de crueldad, o sea, porque después yo una me pongo a pensar y yo hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿tú me entiendes? por eso te Otra digo, lo cosa que mejor que ella nos pasó hizo fue no haber tenido hijos, Roberto, porque es que nosotros sí, no, esas son sí, o cosas sea, que hizo salen tantas cositas así pendejas que, pues, a mí me daban risa. Y a veces, yo siempre, cuando era más jovencito, yo siempre pensaba: "Okey, pero qué, ¿será tóxica o será otra cosa?". claro, Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar entre las diferencias entre lo que es una madre intensa y una madre tóxica, porque sí tenía amistades mías que tenían madres intensas. Y sí, entonces, por ejemplo, las madres intensas suelen preocuparse mucho, demasiado, llaman mucho, opinan sin que nadie les pregunte, que eso es lo peor del planeta. Son claro, dramáticas a full y tienen miedo de soltar a los hijos. Los hijos son de ellas y no son de más nadie. mm, Ahora, la madre tóxica usa la culpa, pero para controlar, invalida emociones, el famoso fucking gaslighting, hace que el todo gire ghosting, el alrededor de gaslighting, ella, todo. el Tú ghosting, eres la que estás loca, no yo. Yo no dije eso exactamente. jamás. Hay muchas madres que les gusta competir con los hijos, que les gusta humillar y Yo comparar, tengo no una respetan. anécdota con sobre eso. O Sí, sea, que les gusta humillar, no respetan los sí, límites, se victimizan cuando se les confronta, castigan con silencio, rechazan, que eso es lo peor que tú le puedes hacer a un hijo, todo eso lo viví. dramática, y les gusta convertir el amor en una fucking deuda. Porque hay madres que son intensas porque aman mucho y no saben manejar el volumen de cuánto aman y esa es la manera que saben amar. Pero hay Ujú. otras que aman como si estuvieran cobrando renta. Sí, exacto. Es como que tú les debes algo. Una cosa es me preocupo por ti y otra es quiero controlar tu vida, tus decisiones, tus relaciones, tu ropa, tu pelo, tu alma, hasta el password de Netflix. Ahora, por eso es que nosotros a todas estas personas que nos están escuchando, y yo quiero que después de si es algo adicional, nos los dejen en los comentarios. Ahora le vamos a decir toda una lista hermosa de frases tóxicas. Y si tu mamá te las ha dicho, por favor, escríbenos en qué contexto. La Ujú. primera frase tóxica, María, tú lees una después que Yo yo. no dije eso, una frase que escuché muchas veces. Tú eres demasiado sensible. Sí. Después de todo lo que hice por ti, uf, esa la he escuchado millones de veces. Ujú. A ti nadie te va a querer como yo. Tú cambiaste desde que estás con esa persona. Pues mira, más bien con las amistades, era la favorita de ella. Ujú. No puedo. Yo soy la mala hora. Yo soy la mala Cuando hora. yo cuando yo me muera, entonces vas a llorar. Esa, oh my God, todas No las la veces, soporto. en todas las conversaciones. Está bien, no me llames más. No me Ella te llames bloquea y más. después te busca la cuenta. Uf, claro que sí. Yo solo estaba tratando de ayudarte. Ay, Y lo que nena, hacen tú es siempre desayudar. exageras. Tú Ujú. siempre exageras. Esa frase, cuando yo me muera, debería venir con música de telenovela dramática y De un letrero todo. que diga manipulación emocional en progreso. Y el clásico, yo soy la mala ahora. Oh, yo no señora, es que ustedes son, no es que ustedes son las malas, ustedes siguen siendo las que auditan el comité de consecuencias. Así mismo es. Así que nada, déjanos tus comentarios, por favor, sobre estas hermosas frases tóxicas de madres tóxicas en el comentario. Y si tú te defines como una madre tóxica, por favor, sea valiente y déjenoslos en los comentarios. Bueno, sacamos la placa, prendemos la luz y entramos a la radiografía, el segmento donde analizamos madres tóxicas en películas, series, música, arte y personajes famosos. Y hoy vamos a hablar del cine. Tenemos 5 madres tóxicas que las hemos tenido al alcance de nuestros dedos. Y vamos a empezar.
con el conteo de las 5 madres tóxicas de la semana en el cine. La número uno, ay, cuánto yo amo esta película. Tangled. Los que vieron Tangled o Enredados en español o Rapunzel, donde quiera que la veas, de Disney. Mother Gothel. Ay, Mother Gothel. El tipo de toxicidad de Mother Gothel es control disfrazado de protección y muchos conocemos madres como esta. En el caso de ella encierra a Rapunzel por su bien, usa el miedo para impedir la independencia, la hace dudar de sí misma, haciéndola sentirse chiquititititita, y su amor está condicionado a lo que Rapunzel le puede dar. Básicamente, Mother Gothel es la madre que dice, el mundo es peligroso, quédate conmigo. Pero casualmente, ella es el peligro. Ujú. Y está también la película, no, la película Psycho. Bueno, es una serie. Es una No es una serie, Psycho. película, Bates es... Motel, bueno, es una serie y fue una película también. Ujú, Sí. Norma Bates, la famosa madre del Bates, ujú. del Psycho. El tipo de toxicidad que ellos tenían era así, fusión emocional extrema, donde la relación de madre e hijo era totalmente sin límites, o sea, había como que sobrepasando lo que es ser una madre, yendo más allá de, Sí, y como hay weird. un control total psicológico, la identidad del hijo absorbida por la madre, donde pues no hay como un respeto por la privacidad, etcétera, y por muchas otras cosas. Y pues, Norma Bates es como cuando la frase "somos bien unidos" se convierte en evidencia para un documental de crimen que realmente es lo que amerita. Yo conozco un montón de madres que literalmente, Pero en ¿sabes? ese caso es algo bien Los hijos duermen con innatural, ellos. Quizá está como bien para enfermizo. ellos, pero Ujú. como pareja, mi gente, si el hijo tiene 40 años y duerme todavía con la mamá, red flag, Ahí está el red flag, sí, horrible. sal Eso ya es corriendo. enfermizo, sí, total. Sí. La número 3 sería Livia Soprano, de Los Sopranos. Oh my God, la víctima eterna, manipula, crueldad emocional. Esa mujer usa la culpa, se victimiza, minimiza el dolor de sus hijos, controla desde una fragilidad aparente, pero es una hija de la Ujú, gran puta. Livia Soprano es esa madre que parece débil, pero emocionalmente tiene más poder que el FBI. ujú. Ugh. Y entonces está la señora George de Mean Girls, esa película Oh sí my me God, gusta. sí. Esa sí la puedo ver muchas, muchas veces y me la disfruto. Y definitivamente que ese nivel de toxicidad de ella, de que tú sabes, yo soy tu amiga, sin límites, Ujú. y puedes hacer lo que tú quieras. Si quieres ser, ella quiere ser tu amiga, quiere ser parte de tu mundo adolescente, no quiere que ejercer ningún tipo de autoridad sana, es como whatever, aquí pueden hacer lo que ustedes quieran. Dale, después que lo haga en casa. Después que lo hagan en casa, confunde la cercanía con la permisividad, tú sabes. Y bueno, pues no todas las madres tóxicas son crueles, algunas son tóxicas porque no saben ser madres y quieren ser amiga cool con el tracksuit rosado. Yo pienso que esto define en parte a mi mamá con lo del alcohol y todo eso. Ella quería ser como que súper cool y todo es súper chévere y realmente era como que just go, just go. Y también tenemos la número 5. Uno de mis personajes, oye, que mucha toxicidad hay en Disney, by the way. Alma ¿Verdad? Madrigal de Encanto. Oh my God. Esta tipa, trauma generacional y presión familiar. Porque ella no es villana, ella carga un trauma profundo, exige perfección a la familia, convierte el don de cada miembro en responsabilidad. El amor Ujú, está presente, pero también la presión. En otras palabras, abuela alma es importante porque nos recuerda que una persona puede amar de verdad y de todas formas hacer daño. Y ahí es donde las cosas se complican. Así que la radiografía de hoy nos deja algo muy, muy claro. Las ujú, madres tóxicas no siempre se ven como villanas. A veces cantan bonito, cocinan rico, van a la iglesia, te compran ropa bonita y aún ujú. así te dejan el sistema emocional como Windows 95. Una mierda. Y ahora, saliendo de las madres tóxicas de Hollywood, en esta sección que es la zona roja, de riesgo, perdón, la zona de riesgo, la zona roja cuando suena como menstruación. En la zona de riesgo, normalmente pues tendríamos a alguien que viera a sentarse con nosotros, y próximamente lo vamos a tener, a contar su propia historia radioactiva.
Ujú. Pero normalmente, como has dicho, aquí tendríamos como un segmento de alguien invitado en la zona de riesgo, donde, pues, en el primer episodio haríamos una declaración de emergencia. Tendríamos que empezar por nosotros, pues, porque es nuestro primer episodio y por nuestras historias y por definir qué significa realmente ser tóxico. En los próximos episodios vamos a traer invitados, pero que nos van a contar sus historias de madres, suegras, abuelas, tías, figuras familiares que merecen su propio símbolo de radiación en la Así que, sala. ujú, si tienes una historia y todavía no sabes si fue amor, trauma, una combinación de muchas cosas como el arroz con gandules, pues este podcast también es para ti. Así que nada, ya saben, están más que invitados, nos pueden escribir en las redes sociales o en alguno de los comentarios si se atreverían a estar aquí con nosotros en uno de los episodios contándonos su historia. Pero ahora, María, yo te tengo una sorpresa. Ah, sí. Te tengo los chistes, 5 chistes de madres tóxicas más populares según la internet. Vamos Okey. con el primero, el drama del sacrificio. Mamá, ¿qué se siente tener un hijo tan maravilloso? No sé, pregúntale a tu abuela. Yo solo vine a esta vida a sufrir por tu culpa. Ah, El chiste número 2, celos extremos. Mamá, me voy a casar. Lo tengo todo listo, el salón, las invitaciones, el menú. Ah, sí. Pues te vas a quedar sola, porque ese día yo me voy a poner un vestido blanco más largo que el tuyo y el novio va a dudar en el altar. o va a gritar afuera que se quiere matar porque Se invitaste a quiere tu matar. papá y ella no quería. Sí, Esa es una historia María. verídica de la que puedo hablar luego. Sí. La tercera, la llamada de control. Le suena el teléfono a un hombre en la oficina y contesta. Hola, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué tardaste 3 segundos en contestar? ¿Ya tienes una nueva familia que te importa más que yo? ¿Quieres dejar a tu madre sola y abandonada? Llama una ambulancia que me está dando un infarto. Eso me Bueno, da PTSD. Tengo toda amigas que las no, el mamás que son estén así. enferma y que se va a morir y que le Me voy a de repente morir. le entran 100.000 achaques, eso es La 4, totalmente la técnica tóxico. de Ese es bien culpa. clásico, es Sí. es totalmente tóxico. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, mi amor. Pregúntame lo que quieras, siempre y cuando no sea pedirme dinero, cuestionar mi autoridad o hacerme sentir que he sido una mala madre todos estos años. ¿Qué me vas a preguntar? ¿Qué carajo le Mejor voy a no le preguntar? pidas nada. El último chiste, comparaciones destructivas. Mamá, saqué A en el examen de matemáticas. ¿Y el otro? ¿Y por qué no sacaste A más? ¿Ah? ¿Por qué perdiste el más? ¿Acaso eres idiota? Ay, el hijo de la vecina sacó a más y hasta inventó una vacuna para los perros. Tú no sirves para nada. Exacto, todo Típica. lo que tú haces no No sirve y no es sirve. válido. O como me dijeron a mí: "Ah, vas a hacer la maestría". Yo que me quedé sin hacer mi maestría. Oh my God, Ya. qué horrible. Ujú. Bueno, ya pronto regresamos, nos vamos a un pequeño corte y después regresamos con el nivel de toxicidad. Y llegó el momento de medir el nivel de radiación emocional en nuestro segmento, nivel de toxicidad. Ujú. Hoy, pues vamos a presentar un pequeño caso y entre María y yo vamos a buscar en la escala sugerida de toxicidad que es donde encaja. Nivel 1, radiación baja, que molesta, pero es manejable. Hay comentario pasivo-agresivo, pero no destruye el día completo. Nivel 2, radiación moderada, la culpa aparece con frecuencia, te hace dudar, pero todavía, mira, puedes responder. Nivel 3, radiación alta, la persona usa sacrificios pasados para controlar decisiones importantes. Y nivel 4, Chernobyl familiar. Todo límite se interpreta como abandono. Todo desacuerdo se convierte en drama, castigo emocional o silencio nuclear. Ujú. ¿Ok? En este caso clásico, tú dices, mami, no puedo ir el domingo, y ella te responde con una histórica lista de sacrificios desde el parto hasta la compra de tus zapatos escolares en 1997. Eso es algo muy clásico, definitivamente. Tú sabes, no es que estás como que no estás cancelando un almuerzo, estás traicionando a la patria, la sangre, la familia, la virgen.
el layaway de Kmart que ya no existe. Ujú. Y esta escala de toxicidad, yo entiendo que es baja. Escala baja. Basada en mi experiencia y las cosas que he vivido, esto es bajo. Okey. Pero si nosotros le añadimos a este caso, que la mamá llamó llorando, casi fingiendo un heart attack porque el hijo le dijo que no iba a poder ir a la casa. Botó toda la comida con toda la olla en el zafacón e hizo que el hijo dejara todo lo que estaba haciendo para tener que llegar a la casa porque pensó que la mamá se iba a morir. Y cuando llega, la mamá está viendo la novela mientras está hablando por teléfono con la tía en Orlando. Vuelvo y Y la mamá repito, lo mira como si nada hubiera pasado y de momento él ve que todas las ollas de la casa están tiradas en el zafacón. Ella le da un beso y le dice: "¿Qué haces aquí?". "No, si yo llevo rato hablando con tu tía, tú eres bien dramático". Yo pienso que el nivel de toxicidad sube un poco más de baja. tal vez moderada en ese caso, pero vuelvo y repito, esto es todo también basado en cómo uno compara las vivencias que hemos tenido, ¿tú sabes? Sí, Y esto todavía no es Chernobyl. sí. Porque, ¿cuándo un sacrificio real se convierte en una herramienta de manipulación? Siempre es una herramienta de manipulación, sea a nivel bajo, sea moderado, sea whatever. Todas las reacciones que ellas tienen son herramientas de manipulación. Y entonces, ¿los hijos realmente le deben algo por haber sido criados? Porque yo No, nunca sentí que yo le debía nada a nadie. no, yo no pedí llegar aquí, yo no pedí que, pues, no. ¿Y cómo se agradece a un padre sin entregarle la vida entera? Lo que Yo pasa es siempre he que visto esa parte, y el disculpa que te problema es interrumpa. que con una madre tóxica, el uno intentar agradecer nunca es suficiente. Siempre va a estar la comparación con los hijos de los demás. Ay, no, porque el hijo de fulana, mira, le hace unas compras, se las manda por esta aplicación que él encontró y ella ya le dice que no le haga más compras porque ya tiene demasiado. Tú sabes, ese tipo de comparaciones. Fulana, mira, andan viajando todo el tiempo. Pero entonces cuando uno piensa en eso, yo pienso, yo me la llevo de viaje y eso va a ser quejas constantes, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, gritos, manipulaciones, ay, qué feo todo, porque Mira, nada en le parece, español, todo que no sé, feo, uno no ay, siente que se lo merecen. qué porquería este hotel, porque nada le parece, qué horrible están estos cuartos, ¿sabe? Es una constante guerra y Sí, uno no pero se también es disfruta que nada. uno Ujú. no siente que uno está haciendo literalmente nada malo. Yo siempre he pensado que el agradecimiento es siendo una persona decente, Y siendo estudiando, bueno, graduándote, siendo una exacto. persona de bien. Ajá, Esa es pero de la con una única manera madre que yo tóxica la expectativa es más grande. Ujú, sí, yo lo sé, pero por eso es que te digo que como yo no puedo entregarte mi vida como agradecimiento. que es No puedo. básicamente lo que viví por mucho tiempo, donde yo sentía que no iba a poder tener vida porque ella no me lo iba a permitir. Y tengo unas historias, y tú las sabes. Sí. Ahora, ¿cuál sería una respuesta sana para este tipo de comentario pendejo de las madres? Mami, yo agradezco todo lo que hiciste por mí, pero eso no significa que yo no pueda tomar mis propias decisiones o ponerte unos límites. Yo hice eso en algún momento en mi vida y casi me tengo que ir de la casa de mi tía porque me iban a entrar a bofetas. Yo he Esa frase es tratado, preciosa, madura y bien saludable. Obviamente en una familia latina puede provocar infarto, 2 rosarios, ¿ah? Y un mensaje bien largo en el grupo de chat familiar en WhatsApp. Pero yo me siento que es una manera decente, claro. honesta, clara, precisa y concisa de dejarle saber las cosas. El problema es que tú puedes intentar utilizar estas herramientas, pero no son aceptadas, tú sabes, son tomadas como una falta de respeto, con un sinnúmero de Ujú. ataques hacia tu persona. Ese es el problema de poner límites a una persona tóxica o narcisista. Sí. Ujú, Bueno, y después de tanta radiación, llegó el momento de la descontaminación emocional. ujú. Todos podemos decir cosas hirientes, todos podemos equivocarnos. La diferencia está en si una persona puede reconocer
y pedir perdón y cambiar, que Eh, he aprendido que con una persona narcisista eso nunca va a ocurrir. exacto, pero bueno, ser tóxico no es tener un mal día, ser tóxico es convertir tu herida en una franquicia familiar. Y unos consejitos prácticos para la audiencia que nos está escuchando. Número uno, vamos a mirar los patrones y no los episodios aislados. Una mala Mm, conversación no define una madre tóxica. Que no te guste lo que te están diciendo no significa que eso es toxicidad. Pero si el mismo comportamiento se repite por años, hay que prestarle un poquitito de atención. hay que observar cómo te sientes después de una interacción específica y ver si te sientes drenado, si te sientes culpable, ansioso, pequeño, confundido, atrapado. Los límites no son falta de amor. Poner límites no significa odiar a tu mamá. Significa proteger tu salud emocional. Y el agradecer todo lo que hicieron por ti no significa que tienes que obedecer lo que esa persona quiere para siempre. Sí, puedes reconocer los sacrificios de una madre sin permitir manipulación. Ujú. También entender su historia no significa justificar su daño. Una madre puede haber sufrido mucho y puede haber un trauma familiar, generacional, por años, pero eso no le da permiso a nadie para herir constantemente. Una madre puede haber hecho lo mejor que pudo con lo que tenía y aún así tú tienes derecho a sanar de lo que te hizo falta. Y eso es difícil, porque uno puede amar a alguien y también necesitar distancia. Uno puede agradecer y también decir hasta aquí. Y eso no te hace mal hijo, que ese es el problema más grande. Uno se siente como un mal hijo. Eso te hace una persona que está intentando sobrevivir con menos culpa, con más paz, que es lo que uno quiere. Y si tu mamá está escuchando este episodio y te llama para decirte, tú estás hablando de mí, recuerda nuestra primera recomendación oficial. Respira, hidrátate y no respondas encabronado. Eso Esto es fue el primer episodio de Madres Radioactivas con María y Roberto. Hoy hablamos de qué hace que una madre o persona sea tóxica, de la culpa, del control, de los límites y esas frases familiares que deberían venir con advertencia del Departamento de Salud. En los próximos episodios vamos a traer historias, personajes invitados en la zona de riesgo, noticias, películas, series, canciones y personajes que nos ayudarán a entender mejor estas distintas dinámicas familiares. Y si este episodio te hizo reír, pensar o recordar una llamada de tu mamá que todavía te sube la presión, compártelo con alguien que necesite una descontaminación emocional. Y recuerda que amar a tu madre no significa dejar que te contamine. Nos escuchamos en el próximo episodio de Madres Radioactiva. Hasta entonces, mantengan sus límites firmes, su cafecito fuerte. Ay, el contador Geiger emocional prendido. Madre radioactiva, porque el amor de Porque el madre amor no de la debería madre no venir debería venir con con efectos efectos secundarios. secundarios. Nos vemos, hasta la Nos próxima. vemos.